Bienvenidos entonces a todos ustedes a este tiempo de reflexión y vamos a leer la Biblia entonces en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 5, en lo que respecta a la reflexión de hoy. ¿Sí? Y Mateo, capítulo 16, versículo 5, si usted tiene su Biblia allí, dice de la siguiente manera: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún si os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4000 y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a leer en esta versión de acá, que como siempre nos gusta a nosotros, ¿no? Tanto a ustedes como a mí me gusta esta versión. Dice así: Mateo 16:5 dice: Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo porque no hemos traído pan. Y Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que les dieron a las 5000 personas? Tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró. ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 4000 personas? ¿No recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando de pan, porque no lo entienden. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa en el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Interesante esta lectura. Hace días atrás vimos otra reflexión, ¿se acuerdan? También un poquito reflexionando sobre la levadura. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? En esa reflexión anterior veíamos de que la levadura hacía referencia al reino de los cielos, hacía referencia al reino de Dios. Y no se veía la levadura como algo malo, como algo pecaminoso, como algo difícil, como algo feo, como algo que nos mantiene impuros. Sino que en esa reflexión, en aquella reflexión, se veía la levadura como el reino de Dios creciendo en medio de nosotros para que nosotros podamos crecer más espiritualmente, cambiar nuestro carácter y de esa manera, ¿no es cierto?, alimentarnos de la palabra de Dios. Eso significaba en la reflexión anterior. Sin embargo, aquí la reflexión es distinta. El significado de la levadura aquí tiene otro significado, pero vamos a ver un poquito el contexto, qué es lo que está pasando. Miren lo que dice, ¿sí? Ellos estaban cruzando una laguna. ¿Y quién de nosotros cuando nos vamos a un paseo, ¿no es cierto? A veces cuando nos vamos y cuando se fueron, por ejemplo, el día sábado, cuando se fueron al bautizo, ¿no es cierto? ¿Qué llevaron? ¿O se fueron con las manos vacías? Nadie se fue con las manos vacías. Siempre llevaron así sea un pan, ¿no es cierto? Así sea un plátano,
algo para comer. Siempre se lleva cuando uno sale de paseo, ¿no es cierto? O cuando alguien se va a Atacames, siempre lleva algo, ¿no es cierto? Siempre lleva algo de comer en el camino, porque en el camino da hambre, porque en los demás lugares nos da de pronto sed y llevamos una botellita con agua, ¿no es cierto? Los discípulos estaban saliendo de un lugar a otro y estaban caminando, y en el camino ellos tendrían hambre, tendrían sed. Y Jesús, en ese momento, acordémonos algo más antes de continuar con esto, acordémonos algo más. Hace días atrás, Jesús había hecho milagros, había dado de comer a 5.000 personas y había dado de comer a 4.000 personas también, ¿sí? Y eso lo había hecho, ni siquiera tenían 100 panes, 200 panes, 300 panes, ¿no? Sino que aquí la Biblia dice que tenían apenas 5 panes y con eso dieron de comer a todos. A ver, leamos aquí, miren lo que dice. Ya se olvidaron cuando alimenté a 5.000 hombres con 5 panes nada más. Solo con 5 panes dieron de comer a 5.000 personas. Imagínese usted, es mucha gente. ¿Cómo sucedería el milagro? Yo no sé. ¿Cómo pasaría el milagro? Yo no sé. Pero es que el mensaje de esto, del milagro de los panes, no es tanto la multiplicación de los alimentos. El mensaje es que nosotros tenemos un Dios proveedor, un Dios que no nos hace faltar algo de comer, un Dios que siempre nos tiene algo en nuestra mesa de comer. Eso es lo que significa que Dios no se olvida de nosotros jamás. A ver, y si no, yo les puedo preguntar a cualquiera de aquí, ¿cuántos de nosotros hemos dormido con hambre? ¿O cuántos de nosotros hemos dormido tal vez sin tomar ni siquiera un vasito con agua? Ninguno, ¿verdad? Todos hemos dormido comiendo algo, un vasito con agua, tal vez solamente un pancito, tal vez solamente una frutita o una sopita o algo de alimento. Y en el almuerzo y en el desayuno no nos hace falta de alimentos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros contamos con un Dios protector. Nosotros contamos con un Dios que nos cuida, que nos provee. Dios es el cuidador de las viudas, de los ancianos, de los huérfanos y de todos sus hijos que somos nosotros. Dios cuida a nosotros. Dios nos protege y Dios nos provee de los alimentos. Cuidado, no vayamos nosotros a decir, como yo soy hijo de Dios, voy a estar aquí sentado sin hacer nada para que Dios mande del cielo, ¡pum!, una manzana. Y cae la manzana ahí en la mesa y me como la manzana. No. Dios nos provee los alimentos, pero nosotros también tenemos que trabajar, pues, ¿no es cierto? Y por ejemplo, alguien dice, no, pues, es que yo paso en la casa y en qué voy a trabajar y quién me va a pagar. Le cuento algo. En la casa hay mucho trabajo, ¿sí o no? A veces en la casa es más trabajo que otro lugar. En la casa tienen, yo veo, por ejemplo, a mi mami que pasa en su casita y nosotros mismos. Y nunca está quieta, nunca le veo sentada. Siempre está que hace lo de aquí, que hace lo de allá, que está barriendo, que está recogiendo, que está lavando. Siempre está haciendo algo. Nunca está quieta. Y ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Eso también es trabajar. Si nosotros pasáramos solo acostados en una cama sin hacer nada, eso sería de vagos. Eso sería de ociosos. Pero si nosotros pasamos trabajando, Dios nos provee de una u otra manera, Dios nos provee. ¿Sí? Continuemos. Miren lo que dice aquí, más abajo. Cuando la Biblia habla de la levadura, es interesante. ¿Por qué? Porque lo que Dios o lo que Jesús en ese momento nos está advirtiendo es, tengan mucho cuidado con lo que enseñan otras doctrinas.
¿Se acuerdan? Yo alguna vez les decía, no, no todos los que hablan de Dios es de Dios. No todos los que usan la misma Biblia, porque todos pueden usar la misma Biblia, pero no todos los que usan la misma Biblia a lo mejor están hablando de Dios y no están interpretando las escrituras a su propia conveniencia. ¿Sí? Muchos pueden hacer eso. Utilizar la Biblia a su propia conveniencia. Utilizar las escrituras solamente para su conveniencia. Y eso es lo que el Señor nos está a nosotros advirtiendo. Tengan mucho cuidado. No vaya a ser que en lugar de estar enseñando bien, les estén enseñando todo al revés. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si es que en una iglesia le dicen, es que Jesús no es el Hijo de Dios, entonces ya no es bíblico. Si en alguna iglesia les enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, entonces ya no es bíblico. Si en alguna iglesia les dicen, no, es que el Espíritu Santo solamente es un fuego o es un viento, no, eso ya no es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿Sabe por qué? Porque lo que escuchamos, procesamos, se queda en nuestro pensamiento, lo interpretamos y podemos hacer otro mundo. ¿Sí? Podemos interpretar las escrituras, la Biblia, de otra manera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando a nosotros nos hablan de la palabra de Dios, cuando nos hablan de la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que están interpretando? Pero para nosotros entender eso tenemos que leer siempre, leer la Biblia, seguir leyendo la Biblia, seguir estudiando lo que hacemos aquí, reflexionando sin poner de más ni de menos a nadie, sino que simplemente ponemos como superior a la Biblia. ¿De acuerdo? Ponemos como superior a la Biblia nada más. Entonces, mientras más reflexionemos en la palabra de Dios, más vamos a entender, más nos vamos a alimentar y no vamos a permitir que la levadura de otras religiones nos hagan creer cualquier cosa. ¿Sí? Por eso tenemos que leer la Biblia. Por ejemplo, qué sé yo, en el internet he visto un montón de cosas ahora en donde supuestos pastores dicen que son pastores, pero andan haciendo barbaridades, ¿no es cierto? Qué sé yo, que viene, ¿cómo saben decir? Que el agua santa, que el pañuelo santo, que la harina bendecida y no sé qué tanta barbaridad. La Biblia no nos habla de eso. Nunca la Biblia nos dice eso. La Biblia solamente nos dice que tenemos un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Se llama Jesús. No hay más. ¿Sí? No hay más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los que, no, con los que nos predican. Tenemos que aprender a escucharles a todos. Sí, escuchémosles a todos. No tengamos miedo en escucharles. Pero eso no significa que nosotros vayamos a compartir todo lo que ellos nos están diciendo. Porque nos pueden desviar de la fe de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos libres de pensar y de decidir. Pero ojo, mucho ojo. La Biblia dice que y conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Ustedes ya conocieron la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad. Ya somos libres. Pero ¿qué pasaría si nosotros, miren, les voy a poner un ejemplo que puso Jesucristo? Dice la Biblia que muchas veces la humanidad es como el perro que vomita y luego regresa y se come el mismo vómito. Feo, ¿no? Pero a veces nosotros como humanos somos así. Ya estamos limpios, ya estamos en Jesucristo y regresamos al vómito, a lo que ya vomitamos, volvemos a coger. ¿Mm? También dice la Biblia, muchos de la sociedad son como la puerca, dice, que ni por lo más que le laven, ni por lo más que le bañen a un puerco, el puerco ¿a dónde se va? Al lodo, a ensuciarse más. Al puerco no le gusta estar limpio.
¿no es cierto? Al puerco le gusta estar puerco, ¿verdad? Entonces, muchas veces a la sociedad le pasa lo mismo. Nosotros queremos estar ahí mismo y decimos, sí, sí, yo sí entiendo, sí entiendo, sí entiendo, pero otra vez estamos cayendo ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, sí, sí entiendo, y otra vez ahí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que entendemos. No juguemos con lo que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros ya estamos en el camino, tenemos que seguir, tenemos que perseverar hasta cuando el Señor mismo ya nos diga, hasta aquí te he tenido en este mundo, ahora sí te llevo conmigo. Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito será aquel día que nosotros tengamos que irnos a encontrar con Dios, con el Señor Jesús. Y no solamente con el Señor Jesús, sino con las personas que ya se nos adelantaron. Qué bonito será ese día. Pero ¿cómo logramos eso? Tenemos que seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo, teniendo fe en la esperanza en nuestro amado Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también dijo que Él es la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que tengamos fe, mucha fe, y continuemos hacia adelante. No nos dejemos contaminar por las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que cualquier otra tendencia religiosa o de credo pueden decirnos. Tengamos mucho cuidado. Insisto, cada uno es libre, independientemente de lo que crea, cada uno es libre de ir con cualquier credo. Pero lo que yo sí les digo es, tenemos que estar muy cuidadosos con esto. Si no es bíblico, entonces no es de Dios. ¿De acuerdo? Ya conocemos lo que está aquí en la Biblia y poco a poco vamos entendiendo. Y si nos desvían y si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar a un pastor. Vea, pastor, esto me dicen. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Sí, hay que buscar opiniones, no nos quedemos con todo lo que nos diga cualquier persona. Hay que buscar opiniones. Tenemos que aprender a ser esas personas que buscamos decisiones. Sí, tenemos que aprender a ser esas personas que nos guste investigar cada día. ¿De acuerdo? Entonces, insisto con lo que digo. Quedémonos con la fe en Jesucristo. Quedémonos con la esperanza en Jesucristo. Quedémonos con el fundamento, la roca de salvación que es Jesucristo. Él ya nos limpió de todo pecado. Él ya nos libró de todo pecado. Ya nos lavó. Ya entendemos eso. Ahora queda en nosotros permanecer todos los días, permanezcamos en la presencia de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando y cambiando nuestro carácter, cambiando, manteniendo un buen temperamento, controlándonos, teniendo dominio propio. Y por último, simplemente pidiendo al Señor que nos ayude en cada uno de los errores que cometemos, nos ayude a superarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Esa es la reflexión de hoy. Así que muy bueno, muy apetecible y muy oportuno para seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios nos va enseñando.